Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Johnny Hernando Cepeda. Este es el video eh, correspondiente al curso de legislación laboral del grupo 10-20-31 raya al piso 8. Mis compañeros Jason Alexander Fuentes, Judy Maribel Sandoval y Gustavo Adolfo Cerinza. En este video pues vamos a dar respuesta a los interrogantes de la fase 3, hipótesis. Entonces, este tipo de contrato es válido para la ley que dicen los tratados internacionales. Justifique su respuesta jurídicamente. Este tipo de trabajo no es válido, ya que de acuerdo al artículo 53 de la Constitución Política, los convenios internacionales hacen parte de la ley interna, los cuales buscan la libertad, la dignidad humana y los derechos de los trabajadores. Según los tratados internacionales, el convenio 102 sobre la norma mínima de seguridad social no ha sido ratificado por Colombia. Esto también es una parte de esta solución a los interrogantes. ¿Cuáles de las cláusulas pactadas en el contrato de trabajador de Alberto Osorio Rodelo podían marcarse dentro de las normas laborales? La cláusula de ausentarse por más de 3 días de trabajo dará por terminado el contrato de trabajo. Esta cláusula está válida si no existe ningún tipo de justificación. Tercero, ¿existió acoso laboral en el siguiente caso? Sí, existió acoso laboral, ya que se presentó discriminación, persecución y desprotección al trabajador debido a que buscaban la forma de despedirlo por pertenecer al sindicato y por haber tenido la pérdida de una mano correspondiente a un accidente laboral, entre otros. En otra parte, respecto al acoso laboral, el dueño de la constructora lo trataba mal delante de sus compañeros. Eso es parte del acoso laboral. ¿Qué otros derechos tiene Alberto Eugenio Osorio Rodelo? Tiene derecho a dotación, a las normas de seguridad. En caso de accidente tiene derecho a la ARL, al pago de la incapacidad al 100% de su salario, a pensión por invalidez, a libertad de trabajo, protección al trabajo, igualdad de los trabajadores y trabajadoras, derecho mismo del trabajo, el derecho de asociación y huelga. Explique en qué consiste el derecho de asociación de un trabajador de la construcción. Consiste en la libre voluntad y disposición del trabajador para constituir formalmente organizaciones que los identifique y los una en la defensa de los intereses comunes de profesión o oficio, sin previa autorización de carácter administrativo. Artículo 39 y 55 de la Constitución Política Colombiana. ¿Considera usted que el trabajador Alberto Eugenio Osorio Rodelo tiene un accidente de trabajo o accidente común? Es un accidente de trabajo. Según las normas establecidas en las políticas de seguridad social, todo evento repentino que sobrevenga del trabajo es considerado accidente laboral. Esto según la ley 1562 del 2012 en el artículo 3. Indique cuáles son las prestaciones asistenciales y económicas para el caso de accidentes de trabajo y accidentes de origen común. La asistencia médica, mientras dura la incapacidad temporal, tiene derecho a que se le pague el salario ordinario hasta por 6 meses. En el caso de la incapacidad permanente parcial, tiene derecho a una suma de dinero en proporción al daño sufrido. En caso de incapacidad permanente total, el trabajador tiene derecho a una suma equivalente a 24 meses de salario. En el caso de invalidez, tiene derecho a 30 meses de salario. En caso de muerte, se paga 24 meses de salario. De acuerdo a la norma laboral, indique cuáles son los eventos que son atendidos por riesgos laborales.
En este caso, todos los eventos ocurridos dentro de su sitio de trabajo o lugar de trabajo o cualquier evento ocurrido dentro de su jornada laboral. ¿Tiene derecho el trabajador Alberto Osorio Rodelo a algún tipo de pensión? Que explique el procedimiento y argumento jurídico. Este tipo de pensión corresponde a las personas que se han declarado inválidas. Significa el haber perdido el 50% o más de su capacidad para trabajar. También deben cumplir con el mínimo de semanas exigidas según la fecha en que se produjo el estado de invalidez. Para este caso, el trabajador tiene una discapacidad menor al 50%, razón por la cual no tiene obligación de pensión, pero sí tiene derecho a una indemnización por parte de la ARL en proporción al daño sufrido. ¿Cuáles son los eventos que indica la ley como accidentes laborales? Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, o que produzca que en el trabajo una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún afuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. En caso de fallecimiento del trabajador Alberto Eugenio Osorio Rodelo como consecuencia del suceso, explique qué clase de pensión deben recibir sus beneficiarios y requisitos para reclamar la pensión. En este caso tiene reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional, otorgada a quienes acrediten su calidad de beneficiarios como cónyuge, compañero permanente, hijos menores, hijos estudiantes entre 18 a 25 años de edad, hijos inválidos o padres si dependían económicamente del afiliado. Como requisitos, entonces descargar los formatos. Formato solicitud de prestaciones económicas, formato información de PS, formato cuenta de pago o reclamarlos en cualquier punto de atención Colpensiones a nivel nacional. Presentar el documento de identificación original en cualquier punto de atención Colpensiones a nivel nacional y recibir asesoría para proceder a la radicación de documentos. Radicar los formatos debidamente diligenciados, anexando los documentos requeridos en los puntos de atención Colpensiones a nivel nacional. Presentar aclaraciones o correcciones en caso que sean requeridas en los puntos de atención Colpensiones a nivel nacional. Notificarse del acto administrativo en cualquier punto de atención Colpensiones a nivel nacional o por medios electrónicos previa autorización. Efectuar finalmente el cobro de la pensión si hay lugar a ello. Ahora, estableciendo que él tiene 2 hijos con mujeres diferentes, el núcleo familiar que tiene derecho tanto a pensión como a prestaciones comprende la esposa o compañera permanente, hijos menores de edad, hijos entre 18 a 25 años, como ya le dijimos. Según el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, el beneficiario debe presentar las partidas eclesiásticas, registros civiles u otras pruebas que admita la ley, con el fin de demostrar el parentesco y relación con el fallecido. También es necesario contar con la declaración de testigos que confirmen quiénes son los favorecidos. Frente a la dependencia económica debe acreditarse por los medios probatorios ordinarios. Finalmente, si como consecuencia de la pérdida de la mano, la ley lo cobija para seguir trabajando. El empleado sí puede seguir trabajando, pero debe ser ubicado en un cargo donde pueda cumplir sus funciones con este tipo de discapacidad y debe ser indemnizado. Para el caso de la incapacidad permanente parcial,
El artículo 5 de la Ley 776 de 2002 aclara que cuando el afiliado, como consecuencia de un accidente o una enfermedad de origen laboral, presenta una disminución definitiva igual o superior al 5% pero inferior al 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado, la Administradora de Riesgos Laborales ARL reconocerá una indemnización en proporción al daño sufrido, en una suma no inferior a 2 salarios base de liquidación y superior a 24 veces su salario base de liquidación. Muchas gracias. Feliz día.